6 de la tarde, 39 minutos. Lo decíamos hace unos minutos, comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país, todo esto ante la crisis migratoria. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, afirmó que en caso que sea necesario, respaldarán el uso de armas de fuego por parte de los efectivos militares. Mientras tanto, autoridades regionales pidieron al gobierno que se acelere cuanto antes el diálogo con Bolivia para poder reconducir a todos los extranjeros que cruzan ilegalmente la frontera. Además, en el contexto del lanzamiento de este plan para la frontera, la ministra Toá reconoció que el Estado de Chile tiene una deuda con el norte del país y para ello comprometió algunas medidas en el corto plazo. Tomamos contacto con nuestro enviado especial, quien está en la zona, en la región de Tarapacá, y tiene más detalles. Hola, Néstor Agurto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido noticia en Chile, pero también en Sudamérica. Militares en la frontera y Chile para los chilenos. Estos han sido parte de los titulares de los medios de la región sudamericana que han puesto en la lupa en cómo un gobierno de izquierda decidió dejar militares al resguardo de la frontera y expulsar o echar, como señala en la prensa incluso mexicana, a los venezolanos o extranjeros. Puesta en marcha que lideró la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, la cual llegó acompañada de militares y también el general director de Carabineros, e incluso de la mano de su asesora Constanza Schoenhout, una de las fundadoras del Frente Amplio, lo cual fue visto por algunos como una señal clara sobre el respaldo a la militante del PPD en una decisión que es justamente sacar a los militares a la frontera. Toá visitó por 2 horas Colchane, que se ha transformado en una especie de emblema de esta crisis migratoria del país. Se reunió con mandos militares para que le explicaran sobre el despliegue de las tropas, que en este caso son cerca de 600 efectivos y 26 vehículos. Eso es, son solo 26 vehículos de los militares para el resguardo de la frontera en la región de Tarapacá. Datos importantes que los mencionamos porque van a servir para la hora de la evaluación sobre el despliegue de las fuerzas militares. La ministra Toá, con tono firme, sostuvo que la medida llega justamente tras el cambio constitucional que permite desde ahora que los militares o marinos puedan realizar un rol de revisión y chequeo a cualquier civil en la vía pública, como lo hace Carabineros. Carolina Toá también explicó que el respaldo es total al ejercicio y al trabajo de las fuerzas militares en la zona. Esto ante la consulta sobre cuál era la posición del gobierno si es que algún militar debía desenfundar sus armas para poder disparar. Aquí lleva mucho tiempo el ejército ayudando, ¿no? Haciendo un trabajo de observación, con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar, haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. Y cuando ello suceda, va a remitir a las personas a las policías para que hagan los procedimientos correspondientes. ¿Qué pasó hoy? Hoy lo que pudimos apreciar en terreno, todavía estamos acá en medio del desierto, pero lo que se pudo apreciar en terreno es que efectivamente se instalaron al menos 3 puntos de checkpoint por parte de militares, los cuales están todos desde salida de Colchane, desde esa zona para llegar hasta la ruta 5 Norte. Se instalaron estos checkpoints de seguridad, ellos piden documentación, revisan a los conductores, también a quienes obviamente vienen en su interior. Si se trata de empresas que traen faenas mineras, obviamente los dejan pasar más rápido. Si no, hay un control más exhaustivo también a los ocupantes. Otro de los puntos que pudimos apreciar es que venezolanos no habían pasando por la frontera, sí algunos ecuatorianos, pero principalmente bolivianos. De hecho, hay que decir que es una frontera que tiene un movimiento importante. Cerca de 8 kilómetros de taco se veían desde el lugar vehículos que estaban esperando entrar a nuestro país desde Bolivia y que producto de las revisiones demoraban. Pero no todos están contentos. Hay algunos habitantes de Colchane que están molestos por la medida porque señalan que hay un tema histórico del cruce entre los habitantes de Bolivia con los de Colchane, tanto para ir a comprar como para visitarse. Esto desde el punto de vista de la informalidad
realidad. Aseguran que es un tema cultural, es más bien ancestral y que siempre ha existido, y que por culpa de los inmigrantes extranjeros ahora ellos están imposibilitados de esta medida. Por eso se acercaron hasta la ministra Carolina Toá para entregarle una carpeta con una propuesta. Lo hizo el concejal de la comuna de Colchane, Guillermo Moscoso, a quien escuchamos a continuación. La comunidad ha sufrido las consecuencias, los lugareños y los vecinos de nuestro país, Bolivia, que vienen a trabajar acá, han sido los más perjudicados. Y no así los migrantes venezolanos, los colombianos, porque ellos tienen todas las garantías de entrar a nuestro país y por lugares irregulares. Acusan justamente las comunidades indígenas de la zona, acusan que a ellos no se les ha tomado en consideración, y es parte del malestar que existe a la hora de tomar este tipo de decisiones. De hecho, se habló en las reuniones que hubo durante esta jornada con las autoridades a nivel central la posibilidad de tener algún tipo de credencial para que el tránsito sea mucho más expedito, ya que las familias de Colchane van a comprar al lado boliviano, y nos decían, por ejemplo, un paquete de tallarines que en el supermercado acá en Chile cuesta 1.400 hasta 2.000 o más pesos, dependiendo la marca. En el lado boliviano los costos pueden ir desde los 100 hasta los 400 pesos, dependiendo de las mismas marcas. Por eso es que dicen que para ellos económicamente es más rentable ir a Bolivia, pero no hacer filas de 8 kilómetros para poder regresar. El alcalde de Colchane, Javier García, también habló y fue claro en hacer un diagnóstico, un análisis más bien de lo que está pasando. Incluso puso un tema sobre la mesa: Bolivia. Para ello requieren medidas complementarias y adicionales, como son las expulsiones administrativas y masivas de personas que ingresaron por pasos no habilitados, porque así lo señala la ley, y también la reconducción, que con Bolivia no opera, y para ello vamos a hacer también seguimiento y vamos a exigir cuáles son los avances que tiene la Cancillería. Javier García dice que es importantísimo acelerar este debate, esta discusión con Bolivia para poder tener una salida, porque efectivamente, y es oficial, Bolivia solo acepta la reconducción cuando se trata de ciudadanos bolivianos. Si son venezolanos, ecuatorianos o salvadoreños, que son los últimos, con los colombianos que llevan algún tiempo ingresando al país, Bolivia no acepta la reconducción y por ende estas personas terminan quedando en territorio chileno. Sigamos con la revisión justamente de otras declaraciones que se dieron en este contexto, porque el presidente de la Cámara de Diputados y parlamentario por Arica, Vlado Milosevic, llegó hasta Colchane, y él también, en la misma línea que Javier García, puso énfasis e incluso se le preguntó si creía que el presidente debía tomar el teléfono y empezar los llamados telefónicos para solucionar este problema con Bolivia. Esto es lo que dijo Vlado Milosevic. Bolivia también tiene un interés en todo esto, y es que ellos tienen una seria dificultad respecto del contrabando, y entonces creo que, y nosotros tenemos la preocupación respecto de las devoluciones, ¿no es cierto? Yo creo que aquí es perfectamente posible un acuerdo. Ahora, hay que decirlo, Bolivia no ha querido hasta ahora, pero entiendo que las conversaciones han avanzado. ¿Podría ser a nivel de presidente? Yo creo que tiene que ser a todo nivel. El único parlamentario de oposición, fueron invitados el resto, pero el único que llegó hasta Colchane es el diputado Enzo Trisotti, que es diputado de la Unión Demócrata Independiente por la región de Tarapacá. Él estuvo presente y también hizo su análisis, aunque eso sí, dijo el diputado Trisotti que era una buena medida, que hay que estar analizándola, pero no había que descartar el estado de excepción constitucional. Eso, además, agregó el diputado Trisotti un análisis o un balance respecto a lo que fue también la administración de Sebastián Piñera. Ponga atención. Uno no puede estar en un lado de la vereda dependiendo si es tu o no tu gobierno. A mí me tocó en el gobierno anterior ser muy crítico con la administración del presidente Sebastián Piñera, debido a que también, a mi juicio, se actuó de manera ineficiente y de manera tardía. Pero lamentablemente, durante este primer año de gobierno del presidente Boric, yo diría que ha sido un año perdido. Un año perdido, dice el diputado Trisotti, porque se debieron haber tomado una serie de medidas rápidas, medidas que se le pedían por parte de los parlamentarios. Hay que decir que hay un buen camarín, digámoslo, de este punto de vista. Habían varios diputados de acá del Norte Grande y prácticamente es un coro. No importa si es liberal, no importa si es frente amplista o si es de la UDI o en este caso el único UDI que había. Pero es una especie de coro respecto a la posición que debe tomar el Estado chileno
chilenos sobre dos cosas: la frontera y también la seguridad interna, interior del país, particularmente producto del crimen organizado. Hay una idea y hay un proyecto de ley que ya está en el Congreso, que fue presentado por el diputado Luis Maya, diputado por Arica del Partido Liberal, quien apunta en ese proyecto algo similar a lo que está pasando ahora, que es la construcción. El proyecto busca fundar la construcción de una policía para fronteras, una policía especializada que use tecnologías para resguardar la frontera. Escuchemos. Este es el primer paso, a mi parecer, de lo que puede ser una policía fronteriza, y es un proyecto que nosotros enviamos como bancada liberal y que vamos a seguir defendiendo, porque nosotros conocemos la realidad de acá del norte, conocemos la realidad del territorio, de la cultura, del patrimonio, por lo tanto sabemos que acá es necesario medidas permanentes. Se vienen 89 días. Son 90, pero ya ha avanzado esta jornada con los checkpoints, con los militares en el lugar. Aseguran que durante la noche también va a haber supervigilancia, porque lo que todos nos cuentan en esta zona es que es la noche el momento exacto en que los coyotes empiezan el traslado de, en este caso, venezolanos en su minuto. Ahora, todos también apuestan de que esto va a bajar. Probablemente a fines de mes o mediados del mes de marzo, fines del mes de marzo, los números vuelvan a subir, porque obviamente los ojos están puestos en este minuto aquí en Colchane, y eso obviamente hace que se inhiba obviamente el tránsito. Chacayuta es una de las fronteras hoy día donde incluso se han descubierto personas tratando de ingresar al país. Néstor, tú que has podido estar ahí en la zona, has podido conversar quizás con parte de los efectivos militares que están desplegados. ¿Cuál es la sensación que tienen ellos en particular? Porque se ha dicho algunos que no están contentos porque se le están entregando atribuciones de carabineros, otros que dicen también que serían una especie de espantapájaros en la frontera. ¿Qué es lo que piensan ellos efectivamente de esto y cuál es la sensación con la que llegan a las fronteras? Acá los militares estamos hablando que son soldados profesionales. Estuvimos conversando, hay checkpoint en la carretera, es fácil poder detenerse y dialogar con ellos. La mayoría saben que es el momento en que pueden demostrar la cercanía del Ejército de Chile con sus comunidades. Hay una cultura militar en el norte del país. Creo que Nivaldo alguna vez lo mencionó, pero hay una cultura militar acá que cuando uno conversa con las personas, por ejemplo acá mismo, en Colchane, en otras partes, se entiende que el militar siempre ha venido a colaborar o a ayudar. ¿Cuál es el asunto acá? Acá hay una, me lo verbalizaban también algunos militares, es qué es lo que pasa con la estructura que está montado en torno al ingreso de los extranjeros. Yo creo que en eso, soldado profesional y todo, pero tiene toda la razón. ¿Qué pasa con la estructura? ¿Cómo es que ha entrado tantas personas y llegan hasta pasando incluso los sistemas de seguridad o de chequeo que hay en la Ruta 5 Norte en dirección a Santiago? ¿Cómo llegan a Santiago? ¿Cómo se distribuyen por el resto del país? Es una de las grandes dudas. Es decir, está bien, ellos van a hacer el trabajo, pero esto es algo similar a lo de la región de la Araucanía, que aquí detrás hay organizaciones criminales que están funcionando, que es trata de personas, prostitución, narcotráfico, cigarrillos que entran, nos contaban acá en Colchane algunos de los vecinos, muy temerosos todos para poder hablar en público, o sea, tomar una grabación, una cuña, como decimos nosotros, muy temerosos porque sostienen que no saben qué más puede pasar o qué les podría pasar. Eso quiere decir que acá hay temor de organizaciones criminales que están operando, y esa es una realidad. Hoy día, yo les voy a contar, María José Nivaldo, me puse a caminar desde el hito 1 hacia atrás, y resulta que hay casas triplánicas que son de piedra, que cuando uno entra, lo primero que hay unas imágenes incluso que hice, colchones, que es una especie como de vestigio de que esos colchones alguien los instaló. Habían 3 colchones en esta casa abandonada, y claro, hay personas que llegan ahí, pero no, y luego siguen su viaje hacia bajando hacia la Ruta 5 Sur, si finalmente eso es la 5 Norte, que es lo que ellos buscan. No, a ver, aquí hay organización y por lo tanto también hay algo logístico mínimo, precario, sí, pero que está, eso es evidente. Está todo montado. En Colchane nos decían los vecinos, pero si usted fíjese, en la noche vienen las van. Ahora no, porque no había gente, no había nadie, porque ya todos salieron, ya hace por lo menos 4 o 5 días que no está entrando gente así.
y resulta que decían, de ahí salen las van, ¿y a dónde los llevan? Me decía una señora, a Pozo Almonte. ¿Y qué pasa en Pozo Almonte? En Pozo Almonte tienen unas residenciales, que son unas casas que arriendan, y las personas las dejan ahí para luego, 24 horas después, sacarlas en dirección a Santiago. Entonces hay una orgánica montada, así como también mañana en el radiograma matinal vamos a escuchar declaraciones de bolivianos, cómo se concertan las empresas de buses de Chile con las de Bolivia para cobrarles 40.000 pesos por 3 cuadras para poder pasar la frontera. Sí. Entonces hay todo un sistema, finalmente son, no voy a utilizar la palabra criminal de nuevo, pero estamos hablando de tratar de vulnerar la ley a como dé lugar, desde tomates, cigarros, todo lo que ustedes se imaginan, pasando también por droga y alcohol. Sí. Néstor, ¿cuándo se espera que haya una especie de primera evaluación de parte de las autoridades? Porque está todo contemplado para que efectivamente sigan por 90 días, pero puede que haya un aumento de contingente. ¿Cuándo debe haber una evaluación? Efectivamente, se dijo por parte de Gabriel Gaspar que iba a seguir la evaluación, que se iba a hacer una evaluación permanente. No hay una fecha como un hito específico, pero nosotros nos imaginamos que si esto empieza a dar algún tipo de resultado, el mismo gobierno se va a encargar de informarlo, pero que va a haber una evaluación permanente respecto a la cantidad de contingente, como también a la operatividad, porque le preguntábamos, justamente en la radio le preguntaba a Gabriel Gaspar, ¿qué es lo nuevo cuando hablan ellos de tecnologías? Porque el Plan Frontera Norte, donde se gastaron una buena cantidad de plata, tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet en su refuerzo al Plan Frontera Norte, se compraron tecnologías. ¿Y dónde estaban esas tecnologías? ¿Por qué ahora se presentan como algo nuevo si siempre han estado en la zona norte? Entonces, bueno, vamos a ver, hay esperanza. Esperemos que esto dé resultado, evidentemente, eso es lo que nos dicen justamente las personas de la zona, porque obviamente están cansados de esta carga migratoria que obviamente ha generado muchos trastornos para varios. Ayer en Guara nos contaban al aire los vecinos que cambiaron su comportamiento, ya en la noche no salen porque se toman las casas o pasan a dormir, personas que desconocen entraban a las leñeras, eso en los momentos más álgidos de la crisis migratoria. Bien, gracias Néstor, vamos a estar en contacto. Estamos en contacto, que estén bien. Buenas tardes, Néstor.